hombres y mujeres del mundo. En nuestro país, como en otras latitudes del mundo, de cuando en cuando se trae como tema principal, cuando hay cambios de gobierno, la palabra cambio. En nuestro país, por cierto, cada gobierno, cada presidente habla de cambio. Ahora bien, resulta de interés saber qué quiere decir o se entiende por la palabra cambio. Se refiere a cualquier tipo de transformación cultural, político, institucional o económico que afecte la relación de las personas en diversos aspectos sociales. Se suele emplear para referirse a la necesidad de cambio en una estructura social, la cual puede implicar un cambio de valores, jerarquías o leyes, entre otros. En política, hablar de cambio es algo diferente a lo que se ha acostumbrado. Es transformar instituciones y estructuras ya del pasado. Más bien, dar lugar a la transformación de lo que ha sido una política económica y social. Sucede en lo económico que las leyes que tenemos han protegido y protegen en gran medida un porcentaje muy reducido, o sea, a aquellos que cuentan con el poder económico, los que tienen todo. Sin embargo, las grandes mayorías, integradas por el campesino sin tierra, los obreros que ganan salarios mínimos y miserables las más de las veces, las grandes mayorías, integradas por el campesino sin tierra, los obreros sin trabajo, siguen bajo la pobreza en busca de un trabajo, de qué comer, cómo educar a sus hijos o depender en el futuro de una pensión que no saben si llegará o si se encontrará con el dinero que le han ido descontando. Un cambio reclama que surjan leyes que protejan a los trabajadores del campo y de la ciudad, que le prepare a través de politécnicos para involucrarse en la producción y la transformación de la materia prima que requiere toda industria en la nación. Cambio es, por tanto, que el trabajador o el jornalero cuenten con una jornada de trabajo con la remuneración correspondiente que le permite el descanso espiritual, llegar al hogar y saber que sus hijos han comido caliente 3 veces al día y la comida del día siguiente se encuentre asegurada. Eso es cambio, mejor dicho, transformación. Que cuando llegue a la casa pueda ver una película, una historieta que le transmite educación, toma de conciencia y paz a cada uno de los miembros de la familia. No que se encuentre con un ambiente que transmita violencia, vicios, drogas, formas de cómo robar o que inspire a la homosexualidad. Es saber que sus hijos en el barrio cuentan con una pequeña escuela de teatro, de música, de baile, que motive a los hijos a involucrarse en el mundo de la ciencia y del arte. A su vez, que su hijo cuente con una pequeña cancha de basquetbol, de voleibol, béisbol y donde se practique el karate, el judo, el boxeo. ¿Por qué no decir cualquier disciplina de la vida? Y tanto el arte como el deporte les enseñan a tener disciplina en su vida y a respetar a los demás. Cambio es motivar que en los barrios y parajes del pueblo, como en la clase pudiente o la burguesía, organicen asociaciones culturales y surjan bibliotecas por todas partes, provocando conferencias, mesas redondas y el debate permanente en busca de las contradicciones para que surja la verdad y la toma de conciencia. Cambio es enseñarnos que somos parte de la especie humana, que nacimos para amar, servir y entregarnos a los demás. Para eso
Debemos contar con una política real que nos enseñe a amar y proteger la naturaleza misma, las montañas, los bosques, las praderas, los ríos y las costas de nuestros mares y océanos. Cambio es comprender que la seguridad social es la respuesta a las incertidumbres que surgen en el ser humano, que la seguridad social es una responsabilidad del Estado, no de individuos ni de intereses particulares. La seguridad social es la que tiene que ver con esa infancia infantil, contar con equipos y material humano capacitados para cuidar a nuestras criaturas desde que nacen hasta los 5 años, enseñarle a gatear, caminar, alfabetizarse, el cuidado de la alimentación permanente, donde la madre en el trabajo no sea víctima de un accidente de trabajo por distraer su mente, como estará la vecina o la prima cuidando a su criatura, que también aumenta su poder adquisitivo, pero no es así. Los reduce porque tiene que erogar dinero para el pago de instituciones que el Estado es quien tiene que amparar, proteger y desarrollar. Seguridad social es llenar el país para casas de envejecientes, donde nuestros ancianos, como respuesta a cuanto dieron a su pueblo, reciban la paz de los años bajo el principio de la alimentación y el cuidado médico, sin pensar dónde o cómo comerán, sin pensar quién les llevará un pedazo de pan, porque el Estado lo tiene ahí, está a su lado, es un vigilante permanente y constante. Cambio es proteger a nuestros agricultores desde el arado gratuito por igual con los financiamientos y la garantía del precio estándar de los productos a colocar en los mercados. Por tanto, contar con todos los fertilizantes gratuitos por parte del Estado. Cambio es cuando protegemos el patrimonio nacional. La energía eléctrica no puede estar en manos de las generadoras privadas, ni el agua puede ser privatizada, aún menos la privatización del patrimonio que guarda relación con el ecosistema, o sea, el medio ambiente. Los campos, las montañas, las praderas no pueden ser privatizadas ni dejarse al libre mercado. Cambio es cuando nuestros trabajadores pueden formar sus sindicatos y defender sus derechos unidos como una familia. Cambio es cuando en nuestras empresas se discute y respeta los convenios colectivos, ajustados a la realidad misma de cada estamento de la vida en los cuales ellos viven. En tal sentido, cambio es cuando el pueblo en los barrios, en los campos, en las urbanizaciones y en los parajes se reúnen para emitir sus juicios de valores y un gobierno les escuche y los pondere. Cambio es, por tanto, cuando en el pueblo los integrantes de las sociedades intervienen en las decisiones de un gobierno y del Estado en sentido general. Cambio es cuando amamantamos que el pueblo intervenga y que sepamos por encima de todo que para bien de todos, los pobres primero. Ese es el cambio donde no haya personas que mendiguen en las calles, donde no haya hombres y mujeres que ambulen sin contar con un patrimonio propio, que puedan contar con su vivienda, que puedan vivir con dignidad y con orgullo. Eso es cambio. Cambio es provocar una transformación en la mentalidad de forma permanente, donde el ser humano aprenda a razonar, aprenda a conocer su historia, a conocer su geografía, a tener un valor de las impresiones y pareceres de los acontecimientos que se dan en los pueblos del mundo. Cambio es comprender y tener un concepto claro, preciso y definido de lo que es la autodeterminación de Estado y de pueblo, que ninguna potencia, ningún país del mundo puede intervenir en el de uno. De la misma forma como no podemos intervenir en la política del pueblo chino, ni de los Estados Unidos, ni de Rusia,
tampoco ellos pueden intervenir en el de nosotros. Es cada pueblo que tiene que buscar su norte, su razón de ser. Es cada pueblo que tiene que buscar cómo alimentar el mañana y el futuro, de forma mancomunada, con debates permanentes y constantes, que tenga a través del Estado, la televisión, la radio, que transmitan mensajes que alimenten el espíritu y nos integren a nosotros en las transformaciones que deben ir dándose en cada pueblo del mundo. Cambio es buscar la armonía y la integración entre todos los integrantes de una sociedad, de un pueblo y de toda la nación. Cambio es que un gobierno no le entregue al mercado privado todo aquel patrimonio que tiene que ver con las respuestas directas y que inciden en la estabilidad de una nación. Es injusto pensar que nosotros dejemos al libre mercado, al capricho de grupos y de sectores, determinar todo el accionar, la conducta y el patrimonio personal como del pueblo. Cambio es que el Estado pueda ser el gran vigilante para que nuestros hijos y nuestros ancianos se sientan seguros, que no haya incertidumbre en el mañana. Cambio es buscar que nuestros bancos, nuestras instituciones de intermediación financiera viabilicen los préstamos a los pobres, a los campesinos, a los trabajadores, con tasas de intereses módicas y que puedan ser accesibles a la respuesta de toda esa clase social de un país. Nosotros no podemos seguir pensando en que el libre albedrío es lo que define todo. Tienen que haber leyes justas y equitativas que motiven a la inversión. Cambio es proteger a nuestros empresarios, a nuestros inversionistas, a nuestros promotores de la transformación económica para que ellos puedan tener una seguridad y estabilidad en el campo legal, en cada paso y en cada inversión que den. Todo eso que se llama cambio es lo que buscamos. No que se diga un día, no que se diga 2 días, sino lo que buscamos son transformaciones de raíces, donde la corrupción no sea permitida, donde se considere que cada funcionario público, desde el simple empleado de una institución del Estado hasta el presidente de la República, como cada uno de los ministros, sepan que ellos son servidores del pueblo, no que llegan allí para negociar con el patrimonio del pueblo, que tienen que ser personas nobles, humildes y dignas, que sepan cuál es su función, que no es llegar al Estado para dar un cambio a su estatus económico y social y vivir una vida de lujo, de grandes restaurantes, de hacer uso de grandes tarjetas de crédito y poder irse a dar grandes banquetes allí en las grandes mesas de los restaurantes. No, tienen que ser humildes, tienen que ser austeros, tienen que saber que cada peso que pasa por sus manos no es de ellos, sino del pueblo en sentido general. Y en la medida en que nosotros podamos controlar la corrupción y erradicarla con penas drásticas, con sanciones que sean directas y que sirvan de experiencia y de ejemplo, y al mismo tiempo vayamos concientizando al pueblo, entonces un gobierno podrá tener programas de nación que dé respuesta a todos y a cada uno de los sectores para que no haya incertidumbre. Eso es el cambio. Por ahí es que tiene que caminar la transformación de nuestro pueblo. No es con discursos estériles, bonitos, bellos, pero en el fondo se hace lo contrario. No es el representante del capital solamente, es el representante de cada uno de nosotros. Eso es lo que buscamos con esta intervención de hoy, llevar a la conciencia de cada ser humano para que sepa cuáles son sus derechos y cómo deben defenderlos. Ya llegó el momento de que nuestros trabajadores se organicen a través de una institución sagrada que costó mucha sangre a los hombres y mujeres del mundo cuando lucharon por el derecho a la sindicalización, cuando lanzan el grito por la defensa y poner en ejecución los convenios colectivos. Los convenios colectivos son
lo que se negocian entre los trabajadores a través de sus sindicatos y los empresarios o los sindicatos de empresarios. Es donde se buscan nuevas ventajas, nuevos derechos, nuevos no privilegios, sino derecho a la salud, el derecho a tener buen salario, el derecho a la protección y a la estabilidad desde que están en su casa hasta que llegan a la empresa y cuando retornan puedan encontrar paz, tranquilidad y amor en el hogar porque dan respuesta a sus necesidades esenciales y emergentes de forma constante. Por eso quiero decirte que tú debes tomar conciencia de tus obligaciones y derechos para hacer realidad todos aquellos elementos e instituciones que la Constitución pone a tu favor. La Constitución, que es la ley magna, la ley máxima de una nación, te habla a ti del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho a tener un techo, el derecho a tu poder tener una cultura y recibir un bombardeo para tu educación, tu transformación, desde el hogar o de la fábrica. En la fábrica debe de haber un ambiente seguro para la estabilidad y el desarrollo del trabajo. Debe haber un control en la higiene y la seguridad industrial. No puedes tú estar ahogado con horarios que sean de 12, 14 y 15 horas, como en el ayer, como en el pasado. Es lo que da el derecho a la infancia, a no abusar de ella ni a poner a los niños a trabajar antes de la edad correspondiente. Eso es lo que tenemos que luchar y por lo que se debe de abogar en nuestro pueblo y en los pueblos del mundo. Ojalá que tú comprendas lo que te quiero transmitir y ojalá que tú comprendas que no son regalos ni beneficios que te otorgan por lo que tú luchas y por lo que buscas reivindicaciones. Esos son derechos, no privilegios. Esos son derechos, no dádivas. Tú no tienes que esperar que te proporcione. Eres tú que tienes que buscar lo que se haga realidad. Y para eso tú tienes que saber por qué y para qué naciste. Tú tienes que saber por qué eres capitalista, por qué eres de la clase burguesa, de la clase media, por qué eres un trabajador, por qué eres un campesino. Y comprendiendo tu estatus social, comprender que necesita la unión y la adhesión de los demás integrantes de tu clase social. Los burgueses deben de unirse, deben de asociarse, al igual que los campesinos y campesinas, al igual que los trabajadores. Si queremos alimentarnos, autoalimentarnos, tenemos que abogar porque haya una autoproducción en nuestro país, donde no tengamos que comprar arroz, ni maíz, ni frijoles, no tengamos que comprar carne en el exterior, porque hay un plan de nación a través del Ministerio de Agricultura y por tanto del Poder Ejecutivo en sí de todo el gobierno que dé respuesta constante a lo que tiene que ver con la alimentación para que haya productos de alimentación suficientes a precios baratos. Eso es la transformación. No es estar dependiendo para complacer potencias hacia otros mercados internacionales. No, nosotros tenemos que buscar tener esos productos, tenemos que desarrollar el campo y ese es un dinero que nos vamos a economizar porque no tendremos que buscar dólares para comprar ni tener que buscar euros. No tendríamos que buscar otra moneda extranjera y eso nos va a reducir el costo de producción y eso va a permitir que los productos lleguen más factibles y más accesibles a la mesa del hogar. Pero a su vez tiene que ocurrir con la medicina. Tú no tienes que estar a expensa de ir donde un médico privado y que te cobre por encima de lo que da el seguro. No, para eso tienen que estar los hospitales y policlínicas y dispensarios médicos del Estado, apto para servirle al pueblo, apto para que vayan allí y se consideren ser propiedad del Estado en las respuestas a recibir en la salud. No es justo que el trabajador ni el pobre compre sus medicamentos. Es el Estado quien tiene que ofertárselo de forma gratuita, porque para eso todos pagamos impuestos. Tú pagas impuestos.
Cuando tú vas a un comercio a comprar cual que sea el producto, hay un ITEVI y tú tienes que pagar ese ITEVI. Y por tanto, aunque tú seas pobre, aunque tú seas obrero, aunque tú seas un desamparado de la vida, tú estás pagando impuestos. Y esos impuestos es para que el Estado, a través del gobierno central, se los reembolse en beneficios sociales y económicos a favor de las grandes mayorías de una nación. No podemos seguir pensando que me lo van a dar, que me lo van a regalar. No, la historia indica que cada derecho obtenido ha sido el resultado de luchas interminables, de hombres y mujeres llevados a la prisión, de hombres y mujeres asesinados por ser líderes en las luchas, por hombres y mujeres que han sido deportados y extraditados de su tierra, para vivir en un mundo diferente como un emigrante que sufre el invierno o el verano de otras naciones del mundo, donde no tiene el contacto ni conoce su idioma. Eso es lo que yo quiero que tú comprendas. Yo no te hablo para que tú me oigas si hablo bonito o hablo feo. Lo que yo quiero es que tú aprendas a conocerte y aprendas el significado de las luchas por las grandes transformaciones que merece todo pueblo y toda sociedad. Ojalá que un día puedan escucharme y entender lo que quiero transmitir. No es con odio a nadie, no es predicar la insidia, ni maltratar a nadie en su honra, en su dignidad. No es llevar incertidumbre ni provocar caos, es provocar que surja la conciencia para el bien, para la paz y la dignidad de cada ser humano. Eso es lo que buscamos con nuestras intervenciones. Nadie nos paga. Solo recibo el placer y el benemérito de las emisoras y de los canales de televisión, a quienes le debo gratitud a sus dueños por permitirnos de forma gratuita llevar este mensaje. También me he encontrado que hay muchos que tienen plataforma en YouTube, que tienen sus canales y me demandan las alocuciones para ellos honrarme retransmitiéndola a través de sus canales. Estas alocuciones no me pertenecen y no le pertenecen a nadie más que al pueblo, porque el pueblo es el gran soberano, el pueblo es el gran protagonista y a ese pueblo es que nos debemos, a ese pueblo es que tenemos que predicarle los mensajes así como lo hacía el Jesús de Nazaret manteniendo la distancia. Es un discurso donde se piense en darle la mano solidaria, la mano amiga al prójimo, es servir al prójimo, es levantar el honor y la dignidad del prójimo, del pobre, del que sufre y de aquel que invierte y tiene 10,000, 17,000, 20,000, 30,000 trabajadores y tiene que buscarle su salario todos los meses o cada 15 días o semanal. Es aquel que respeta a los trabajadores, es aquel que motiva y tiene conciencia de por qué y para qué existe un sindicato, que es la correa de transmisión en la alianza, en mantenerse siempre viva la relación permanente y solidaria entre empleadores y trabajadores. Es decir, no estoy hablando ni predicando odio, no estoy predicando nada que atente contra la paz, sino buscando mayor estabilidad, alimentando mayor sosiego, alimentando mayor deseo y fervor de seguir viviendo y amar la vida, buscando hombres y mujeres que no vivan en la tristeza ni en la podredumbre, sino hombres y mujeres que se sientan orgullosos de formar parte de la especie humana, con el anhelo y el deseo protagónico de seguir viviendo. Eso es lo que queremos para ti, para todo un pueblo y para la humanidad. Aprendamos nosotros a ser vanguardia en el respeto de las leyes buenas, pero al mismo tiempo ser protagonista en las luchas por la transformación de las leyes que maltratan y le quitan la honra de vivir a un pueblo. Todo lo que signifique incertidumbres hay que erradicarlo. Todo lo que signifique maldad hay que erradicarlo. Todo lo que signifique oportunismo para alimentar corrupción para provecho propio y robarle el patrimonio al pueblo hay que erradicarlo. Pero para eso tú tienes que tomar conciencia, tú tienes que levantar tu voz y tú tienes que aprender a ser solidario buscando a tu propio hermano que está en la fábrica, que está en el barrio, que está en el campo, que está también
en los sitios donde vive la alta burguesía y la clase media de nuestro país. Cada quien tiene que buscar el otro para abrazarse, para ser protagonista de la transformación de nuestro pueblo. Ojalá que Dios nos ilumine y alimente siempre el deseo de vivir, pero el deseo de luchar a sabiendas que nada me lo regalan. Todo es la resultante de un diario batallar por las grandes reivindicaciones y conquistas socioeconómicas que debe reinar en todo pueblo del mundo. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.